Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy día en una jornada bien especial para nosotros porque estamos abriendo un ciclo de charlas sobre la innovación en la Unidad Popular y especialmente hoy día con la conmemoración de los 50 años de la reforma agraria. Queremos agradecer a la senadora Isabel Allende que nos acompaña hoy día, a Marcia Tambuti, la presidenta de nuestro directorio de la Fundación Salvador Allende, a Marcela Ahumada, asistente de la dirección de la DIVAM, y por supuesto a nuestros panelistas, parte fundamental de esta historia de primera fuente que nosotros pensamos que es muy importante que ustedes lo puedan tomar, pero sobre todo ustedes sabemos que hoy día están en toma, tuvieron un desalojo hoy día en la mañana, así que la mejor de las vibras, la mejor de las suertes, muchachos, reivindiquen sus derechos. Así que estamos contentos, bueno, de que nos acompañen en esta conmemoración. Y lo que dio paso, que es la ley 6.640, que puso un poco el timbre de la reforma agraria. Y tenemos el privilegio de tener a Jackson Chonche, exministro de Agricultura del gobierno de Salvador Allende y uno de los forjadores de esta importante legislación, que generó un cambio no solo para el mundo campesino, sino para la sociedad en su totalidad. También contamos con la presencia de Andrés Pascal, sociólogo político, dirigente del MIR, y parte importante de la resistencia contra la dictadura de Pinochet, pero además participante de la reforma en terreno, y es por eso que lo estamos invitando hoy. Por supuesto, con la presencia de Francisca Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, miembro constituyente de la Vía Campesina, Movimiento Mundial de los Campesinos y de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo, CLOC. Escucharemos hoy día un relato histórico del proceso legal y político que cambió la vida en los campos chilenos. Nos dará un poco la temperatura de precisamente esos climas geopolíticos que motivaron estos cambios. Lo dicho por el exministro que tenemos aquí, en otras oportunidades, como las grandes contradicciones entre el mundo rural y los latifundistas, y el contexto internacional, el proceso de industrialización, la revolución cubana, la llegada de Kennedy. Un debate interesante si consideramos que estos cambios nacieron desde donde, por lo general, menos pensamos. La Alianza para el Progreso, la reforma de Macetero de Alessandria, etc. Nuestros invitados vienen a dar un testimonio de primera fuente hoy y tenemos el privilegio de tener una cita con la historia, así que los invitamos a aprovecharla. Bienvenidos a la Fundación Salvador Allende. Les cuento que cada expositor va a tener entre 20 y 25 minutos para exponer y luego podrán contestar algunas de sus preguntas. Comenzamos con Jackson Cho. Así que llega el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento que los que están aquí sean del Instituto Nacional. Yo también fui alumno del Instituto Nacional. En esa época eran 6 años de humanidad, de primero a sexto, pero hace muchos años. La mayor parte, creo que todos, ninguno de ustedes había nacido todavía, pero veo que la tradición del colegio se mantiene en interesarse por los problemas sociales y económicos de Chile. A mí me han pedido que haga una breve presentación de lo que fue el proceso de reforma agraria. Y sé que como ustedes son jóvenes, no tienen mucha información sobre este proceso. Y yo lo que quisiera en primer lugar es darles algunos datos de lo que era la situación agraria en Chile, que explican por qué vino el proceso de reforma agraria esto. Comienzo desde muy antiguo. Entre 1920 y 1970, o sea, en esos 50 años, se produjo en Chile, hasta 1920, la mayor parte de la población era campesina y rural, se produce un proceso de urbanización acelerada. La población rural, que con 2 millones de personas representaba el 54% de la población total del país en 1920, había aumentado en el 70 a 2,8 millones de personas, o sea, casi un 50%, pero solo representaba el 29% de la población de Chile. La urbana, en cambio, había aumentado de 1,8 a 6,8 millones. En el campo, lo que predominaba era un latifundio tradicional en manos de una oligarquía que viene desde la época colonial. Hay que acordarse de lo siguiente. Cuando los españoles conquistaron Chile, era la tradición, como también en otras colonias, de repartir la tierra entre los soldados que acompañaban
los conquistadores. Eso se hacía a través de un título que se llamaba Mercedes de Tierra. Le entregaban una cierta cantidad importante de tierra a cada uno de los que participaban en la conquista. Y al mismo tiempo les entregaban para que trabajaran para ellos un cierto número de indígenas en una institución que se llamaba la encomienda, para que trabajaran para ellos, y la única obligación que tenían era mantenerlos, desde luego, y enseñarles la religión católica, que era la religión dominante, digamos, de los conquistadores. Pero este sistema fue creando una servidumbre que se mantuvo durante toda la época colonial a través de grandes extensiones de haciendas, de fundos, y con una mano de obra servil ligada a la tierra, que no podía separarse de la tierra y que dependía totalmente del conquistador. Y eso se mantuvo durante toda la época colonial, con variantes, por supuesto. Y cuando vino la independencia, no se modificó de una manera sustancial el sistema social. Los patriotas, un poco desde el punto de vista social, fueron constituyendo una nueva oligarquía que también se fue apoderando de la tierra, fue dominando la principal riqueza, acordémonos que también que era la tierra. Y por lo tanto eso daba no solamente poder económico, sino que poder social y poder político. Y esto se mantuvo prácticamente hasta que tuvo una modificación importante con el proceso de reforma agraria que vamos a estudiar a continuación. Entonces, en los últimos años, ¿qué podemos decir? A partir del año 1920, comienza a disminuir el poder de esta oligarquía del área tradicional, desafiada por las clases medias urbanas en ascenso cualitativo y cuantitativo, ligadas a un proletariado minero e industrial en aumento, a pesar de que aún en 1960 las organizaciones sindicales no comprendían sino que un 15% de los trabajadores, fueran estos obreros, fueran empleados, porque a los que no eran obreros de industria o de minería, lo que sea, los llamaban empleados. O sea, había una organización social bastante débil desde el punto de vista. Al mismo tiempo aumentaba la diferenciación urbana-rural. En lo urbano, industrialización, que se estaba produciendo y que fue acelerada por el Frente Popular a partir de la creación de la Corfo a finales de los años 30, una diferenciación social creciente, una legislación social protectora y un mejoramiento de los niveles de vida y educación de la gente. En lo rural, ni evolución política ni evolución social. Se mantiene una gran diferencia de clase. El campo sigue siendo controlado por una oligarquía agraria, en que los campesinos tenían una lealtad tradicional hacia los patrones, que eran los dueños de fundos, digamos de cierta manera, que además de controlarlo socialmente, controlaban su voto, y lo que le daba un poder muy grande a la oligarquía. ¿Por qué? Acordémonos que en esa época no había voto único. Los votos, cuando llegaban las elecciones, los imprimían los partidos, y cada partido le entregaba a los votantes el voto que tenía que depositar. Entonces, cuando llegaba el momento de las elecciones, los dueños de fondos fabricaban los votos, marcados cada uno de ellos, se los entregaban a los distintos inquilinos, los subían a los camiones, los llevaban a votar, ahí controlaban que el voto que le habían dado a cada uno fuera exactamente el que salía, y eso le dio un poder muy grande a esta oligarquía rural, porque tenía una sobrerepresentación en el Congreso. Una sobrerepresentación en el Congreso, para los dos partidos tradicionales que en esa época representaban a la oligarquía, que era prácticamente el Partido Conservador y el Partido Liberal. Por lo tanto, así como había una evolución urbana y un aumento importante de la población urbana, en lo rural no había ni evolución social ni política. Se mantiene una gran diferencia de clase. El campo sigue siendo controlado por una oligarquía agraria, lealtad tradicional de los campesinos a los patrones de fundos, quienes además, como decía recién, controlan su voto. Solamente en los años 60, relativamente hace 60 años atrás, empieza a cambiar un poco el peso político del campesinado. ¿Por qué? Primero, antes votaban solamente los hombres, no tenían derecho a las mujeres. A partir de 1949 se incorporó a las mujeres en el derecho a voto, lo que en cierta manera aumentó también la población que tenía derecho a voto. Aumentó, por lo tanto, el número de electores.
disminuir el analfabetismo, porque además para votar había que ser alfabeto. Y posteriormente vino esta reforma que ustedes conocen, que les parece natural, que es la cédula única, que es el voto impreso por el Estado, que se le entrega al votante en el momento en que llega a votar y que por lo tanto le da mucho más libertad porque entra a la cámara oscura y marca su preferencia y nadie sabe, digamos, por qué pudo votar propiamente tal. Al mismo tiempo, empezaba a tomar más importancia las fuerzas de izquierda. ¿Cuáles fueron los desarrollos políticos y sociales de los años 50 y 60 que permitieron esta evolución? Primero, el desarrollo creciente de los medios de comunicación. Acuérdense que la electricidad no llegaba a los campos. La primera radio que tuvieron muchos campesinos fue la radio Transistor. Ninguno de ustedes seguramente la conoció. Pero ese fue un medio de comunicación importante, antes que llegara la electricidad. ¿Ah? Donde no existía electrificación. Además, se había producido un deterioro económico en la situación del campesino. Entre 1940 y 52, los salarios reales en el campo disminuyeron en un 20%. En las viviendas eran chozas de adobe, con piso de tierra, con paja, una cosa así, y ni siquiera eran de los campesinos, porque los permanentes del fondo se llamaban inquilinos. Se los daban y les daban además como forma de pago un pedazo de tierra, una pequeña chacra para que comieran su alimentación, y le daban una galleta cuando trabajaban y cuando llovía no les daban galleta porque se supone que no trabajaban. Por otro lado, aumenta, en el campo había dos tipos de cosas. Los inquilinos, que eran los permanentes del fondo con su familia, que tenían nada más que aportar un obligado, que trabajaba obligatoriamente para el dueño del fondo, y que cuando llovía no se supone que no trabajaban y no les pagaban, y los hijos propiamente tal. Pero había una categoría de campesinos que eran los afuerinos, gente que venía de afuera en el momento de las cosechas. Muchos de esos afuerinos empezaron a llegar después de la crisis de la minería en el norte chico, y otros eran de las propias regiones. Entonces se iban desplazando y los empleaban. Yo recuerdo haber visto todavía fundos en que había una trilladora fija, cosechaban, digamos, con segadora, con lo que sea, llegaban los afuerinos, estaban ahí 15 o 20 días que duraban las cosechas, después partían a otro fondo y a medida que iba madurando el trigo, partían más hacia el sur, se iban desplazando de región a región. Estos afuerinos eran un poco más independientes que los inquilinos, porque no tenían patrón permanente. Entonces estos afuerinos también empezaron a aumentar y pasaron a ser más importantes que los inquilinos. Y esto les dio una significación, una cierta libertad política, porque ellos eran menos influenciables y muchos de ellos habían sido mineros del salitre o de otro tipo de cosas. En materia de educación y de salud había grandes diferencias entre la población urbana y la población rural. El analfabetismo urbano era el 12%, el rural el 35%. Menos del 2% de los trabajadores rurales estaban sindicalizados, prácticamente casi nada. Ahora, en los años 60 empieza a entrar en Chile, como en otros países de América Latina, la idea que había que hacer reformas estructurales. Esto curiosamente vino de dos fuentes, o de tres fuentes. Primero, una serie de organismos internacionales, la CEPAL, la FAO, la OEA, etcétera, etcétera, empezaron a hacer una serie de estudios y dijeron, los países para desarrollarse tienen que industrializarse. Y para industrializarse no basta tener equipo, no basta tener capital, hay que tener mercado. Y para tener mercado hay que tener poder de compra. Y una parte muy importante del campesinado vive prácticamente la subsistencia, no constituye el poder de compra. Entonces, es necesaria una reforma que mejore su estatus económico y social y que los incorpore también al mercado para que el país pueda industrializarse. Eso por un lado. Al mismo tiempo, vino una cosa muy importante, que es Chile no producía los alimentos suficientes para su propia población. Una parte importante de la alimentación había que importarla. Por lo tanto, era fundamental mejorar la productividad de la agricultura para poder, por un lado, satisfacer la necesidad del mercado interno y al mismo tiempo
siempre se había pensado que Chile podía ser una California del hemisferio sur. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Valle Central muy parecido a California en el hemisferio norte. Estamos en verano, cuando el hemisferio norte está en invierno. Por lo tanto, tenemos condiciones excelentes para poder productos de exportación, frutas, legumbres, vinos, etcétera, etcétera, que pueden llegar al mercado internacional en el momento en que los precios son más favorables porque ellos están en el hemisferio norte. Entonces Chile, como África del Sur, como Australia, son los únicos países productores que pueden realmente tener una importancia en el mercado internacional. En 1955 aún, de 345.000 familias existentes en el campo, la mitad carecía de toda tierra. Y el resto, 10.000 grandes propiedades sobre 151.000 controlaban el 80% de la tierra. Y el otro fenómeno que había en Chile, que era muy importante, era el minifundio. O sea, por un lado había el grande latifundio, con un tamaño servil de los inquilinos, que prácticamente no tenían ninguna, muy bajas condiciones de vida y ninguna libertad. Y por otro lado, era fundamental poder incorporar a toda esta gente al mercado. Se produjo un fenómeno político muy curioso. En 1959 llegó al poder la Revolución Cubana, con Fidel Castro y con el Che Guevara. La revolución, una de las primeras cosas que hizo fue empezar una reforma agraria en la Sierra Maestra, una redistribución de la tierra en la Sierra Maestra, que después, cuando llegó al poder en La Habana, la extendió a todo el país. Y eso tuvo mucho impacto en América Latina. Pero no solamente un impacto directo en América Latina, que todo el mundo hablaba de lo que era la Revolución Cubana y la reforma agraria, etcétera, etcétera, pero también un impacto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llegó al gobierno de los Estados Unidos un presidente Kennedy, que era mucho más, digamos, abierto a las nuevas ideas. Y se dijo, mire, si nosotros queremos seguir teniendo la influencia que hemos tenido tradicionalmente en América Latina, no podemos seguir aliados a los grupos conservadores. Y entonces tenemos que buscar una alianza con los grupos medios, y para eso hay que hacer una serie de reformas. Reforma agraria, reforma tributaria, reforma en los sistemas sociales, etcétera, etcétera. Inventó una política que se llamó la Alianza para el Progreso, que plasmó en una conferencia que tuvo lugar en Punta del Este, en el Uruguay, en 1961, ni en los propios Estados Unidos. Entonces todo eso creó un ambiente favorable a la necesidad de cambio. Y después de la conferencia de Punta del Este se plantearon una serie de ideas alternativas. En ese contexto llegó al gobierno en Chile el presidente Jorge Alessandri en 1958, que gobernó hasta el 64. No tenía la menor intención de hacer una reforma agraria, no formaba parte de su gobierno, estaba apoyado además por los dos partidos tradicionales, liberal y conservador. Pero se encontró con esta realidad: Chile necesitaba ayuda externa, necesitaba crédito, y si no hacían reformas, prácticamente no iban a tener crédito de los organismos internacionales ni el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, para responder a la presión de la Alianza para el Progreso externa y a la presión interna que venía de los partidos políticos de izquierda y de la democracia cristiana, que venían creciendo y que planteaban la idea de la reforma agraria como un hecho fundamental, entonces este gobierno conservador hizo en Chile la primera ley de reforma agraria, que salió en el 62, que hizo muy poco desde el punto de vista de redistribución de la tierra, que fue por eso que vulgarmente la llamaban la ley de maceteros, más que de reforma agraria. Pero tuvo un significado político y social muy importante. Ya se acabó la cantinera, que la reforma agraria era un invento de los comunistas para quitarle la propiedad y la tierra a todo el mundo, sino que era una necesidad objetiva, para la cual había presión externa y presión interna. Y entonces, en el gobierno de Jorge Alessandri, en el 62, se aprobó en Chile la primera ley de reforma agraria, que creó una serie de organismos como la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, un Consejo de Fomento Agrícola, entregó las tierras fiscales a la Caja de Colonización para que hiciera una redistribución de tierra, se crearon una serie de parcelas
y de pequeñas propiedades, pero no tuvo mucho significado. Pero tuvo, yo diría, el significado político y moral, ya que se acabó la cantinela, que esto era un invento del comunismo internacional para terminar con la propiedad privada en Chile. Termina el gobierno de Alessandri y en el 64 llega el gobierno de Eduardo Frei, apoyado por la democracia cristiana. Primero que fue Falange, después se transformó en Partido Demócrata Cristiano, que le gana a Salvador Allende porque la derecha, que prácticamente se quedó sin candidato, que era Julio Durán, tuvo que apoyar indirectamente también a Frei. Entonces, en esa elección, prácticamente Frei sacó más del 50% de los votos, Allende sacó el 40%, y el candidato que había sido de la alianza, Julio Durán, sacó el 5% de los votos. Y además, en marzo siguiente hubo elecciones parlamentarias, que correspondía a esas elecciones parlamentarias. Y prácticamente en esas elecciones parlamentarias, los dos partidos tradicionales de derecha, el liberal y el conservador, se barrieron. Prácticamente el Parlamento quedó dominado por la democracia cristiana y por los partidos de izquierda. Entonces se crearon las condiciones políticas internas, las condiciones políticas externas para poder hacer la reforma agraria. Y así, después de 2 años en el Congreso, vino la ley de reforma agraria, que prácticamente se aplicó en Chile y que permitió, digamos, que primero el gobierno de Frei y después el gobierno de Allende hicieran una expropiación significativa. ¿Cuáles eran los elementos esenciales de esta ley? Chile tiene muy poca tierra agrícola, por lo tanto había que limitar la cantidad de tierra, si se quería redistribuir la tierra, para darle un caso. Nosotros tenemos 75 millones de hectáreas, de las tierras útiles para la agricultura no son más allá de 5 millones, menos del 10%. Si se quiere realmente redistribuir la tierra, hay que limitar la propiedad que puede tener cada persona. Entonces se establece un límite, que todo predio de más de 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo, o sus tierras equivalentes en otras zonas del país, porque acuérdense que a medida que va avanzando hacia el sur, hacia el norte, hay las tierras del Valle Central, las tierras de la cordillera de la costa, de la precordillera, las tierras de la precordillera de los Andes, y al mismo tiempo hay de riego, hay de secano, hay de distinta calidad. Entonces se estableció que el límite era que 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo, o sus equivalentes en hectáreas de otras zonas del país, era el límite que se podía establecer. Y que cada propiedad superior a 80 hectáreas era expropiable por su tamaño. Si el dueño trabajaba bien, tenía buenas condiciones sociales, tenía derecho a guardar una reserva de hasta 80 hectáreas de riego básico. Si trabajaba mal, era expropiable en su totalidad. Segundo, eran expropiables por esta ley todas las tierras en manos de sociedades, corporaciones, sociedades anónimas o sociedades privadas, porque se decía, la tierra solo debe de quedar en manos de personas naturales. Por lo tanto, por el mero hecho de que fuera una sociedad la que tenía la propiedad de la tierra, se le podía expropiar. Eran expropiables también todas las tierras de riego en que el Estado hubiera hecho las obras de riego. Anteriormente, el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, hacía las obras de riego, las tierras de secano pasaban a ser de riego, valían mucho más, la plusvalía se quedaba para el dueño de la tierra. A partir de esa ley, en el momento que se iba a regar una zona, el Estado expropiaba las tierras, hacía las obras de riego, toda la inversión, las tierras se valorizaban, se transformaban y se le devolvía, si el propietario era bueno, 80 hectáreas de riego básico y el resto quedaba para la reforma agraria. Y si el propietario era malo, prácticamente no se le devolvía nada. Y al mismo tiempo, eran expropiables todas las tierras mal explotadas, mal trabajadas, con malas condiciones sociales. Pero para eso se dio un plazo de 3 años entre el momento de aplicación de la ley, de promulgación de la ley y cuándo se podía aplicar esta medida. Lo que indudablemente facilitó mucho, porque la ley era en el 67, que en el gobierno de Allende se pudiera realmente aplicar esta medida. ¿Qué pasaba con la tierra expropiada? Se constituía una forma transitoria de organización que se llamaba asentamiento, que duraba de 3 a 5 años. ¿Por qué se estableció esta forma transitoria? Porque se decía que los campesinos saben muy bien cómo cultivar la tierra, pero no tienen ni idea cómo entenderse con los bancos, con las firmas de maquinaria, con las firmas de fertilizantes y todo.
hay que darle un periodo de aprendizaje. Entonces, en este periodo transitorio, de 3 a 5 años, los campesinos se van a capacitar en estas relaciones y entonces después se les va a poder dar la propiedad definitiva de la tierra y van a estar en buenas condiciones de explotación. Y esa explotación en buenas condiciones, digamos, les permite entenderse muy bien. Por lo tanto, después de 3 o 5 años de este periodo intermedio, venía la asignación de la tierra en propiedad, ya sea en propiedad familiar, que era una parcela del tamaño que permitía a una familia ocupar su fuerza de trabajo y generar un ingreso que le permitía vivir suficientemente, ya sea si la tierra se prestaba para otra explotación en una asignación a una cooperativa o un sistema mixto entre la propiedad familiar y la cooperativa. Junto con la ley de reforma agraria se votó una ley de sindicalización campesina. Hasta ese momento la sindicalización campesina era mínima. Se dijo, no todos los campesinos se van a beneficiar con la reforma agraria. Por lo tanto, tienen derecho aquellos que van a seguir como asalariados a negociar sus mejores condiciones de vida. Para ello hay que constituir sindicatos. Sindicatos prácticamente no había en el campo. Entonces, estos sindicatos se van a constituir por comuna. Si 100 campesinos de una comuna se ponen de acuerdo, van ante el inspector del trabajo y constituyen el sindicato. Y si hay 200 campesinos que quieren 2 sindicatos, se constituyen 200. Y esto les va a dar, los sindicatos se financian con un aporte de los campesinos, con un aporte de los patrones, y esto les va a dar poder de negociación para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, con estas 2 leyes prácticamente se avanzó bastante en el gobierno de Frey, se hizo prácticamente... Se expropiaron 1.319 fundos con 3,4 millones de hectáreas, el 13% de la superficie cultivada del país, el 15% de la tierra productiva, el 20% de las tierras privadas, y se benefició unas 30.000 familias campesinas. Y se constituyeron 400 sindicatos con algo más de 100.000 adherentes, adheridos a 3 grandes confederaciones. En síntesis se puede decir que por primera vez se empezó a hacer una redistribución y a crear las condiciones y un mejoramiento de las condiciones de tierra. Termina el gobierno de Frey y viene el gobierno de Salvador Allende. El primer problema que se le plantea al gobierno de Salvador Allende es que en el intertanto, antes que asumiera el 4 de noviembre, empiezan una serie de tomas de tierras en la parte centro-sur. Campesinos y sobre todo indígenas que se apropian de las tierras. Entonces se empieza a crear un sistema de anarquía, que aquí hay desorden, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había que resolver este tipo de problemas. Ahora, había una dificultad. La ley de reforma agraria no decía nada sobre los mapuches. Se les consideraba campesinos igual a cualquier otro. Por lo tanto, si los mapuches tenían derecho, estaban en un asentamiento, iban a tener después la propiedad de la tierra en cooperativa o en forma individual igual que los demás. Pero no había nada específico. Y en la Araucanía se había producido el siguiente fenómeno. Hasta fines del siglo XIX, hasta la independencia, esos fueron territorios indígenas. Arauco, Malleco, Cautín, etcétera, Valdivia, Osorno, etcétera, etcétera. Eran territorios indígenas. No había propiedad privada sobre la tierra, los mapuches no tenían propiedad privada sobre la tierra. Poco a poco habían empezado una cierta colonización a través del Biobío, sobre todo en la parte costera, una cosa así. Pero prácticamente no había propiedad privada. Y entonces el Estado, después de la guerra del Pacífico, mandó tropas para allá y empezó una guerra contra los araucanos. Y a medida que los vencían, se transformaban en tierras fiscales. Y estas tierras fiscales, el gobierno quería hacerlas producir. Había una mentalidad en esa época que era lo siguiente. Los indígenas, no solamente en Chile, sino que en la mayor parte de los países de América Latina y en la zona del mundo, las poblaciones nativas son incapaces. Hay que traer gente civilizada. Y tenemos que traer, para tener gente civilizada, hay que traer europeos. Entonces empezó con las tierras fiscales a hacer una colonización con colonos que se negociaba en Europa, italianos, franceses, vascos, alemanes, hasta rusos llegaron en esa época. Se les ofrecía un cierto número de hectáreas por cada hijo, por la familia, y se establecieron aquí.
Y además a empresas de colonización se le entregaba una serie de tierra para que trajeran color. Por otro lado, empezaron a rematar las tierras fiscales, digamos, que no se entregaban para la colonización, a través de un sistema de remate en que se establecían hasta topes de 500 hectáreas. Pero no se fijaba cuántos lotes podía comprar cada persona. Entonces, una misma persona, una misma sociedad podía comprar varios lotes. Hay un caso famoso de un señor Buster que se compró 6.000 hectáreas y prácticamente creó un gran latifundio y hubo otros grandes latifundios. Entonces, parte de las tierras de la Araucanía fueron a colonos extranjeros, parte colonos chilenos y parte se constituyeron en grandes latifundios. ¿Qué hicieron con los mapuches? Prácticamente les dieron el resto a través de lo que se llamó mercedes de tierra. Le daban una pequeña cantidad de tierra a un cacique con un cierto número de familias y en total eso representó más que el 5% de las tierras totales de la Araucanía que habían sido en su totalidad propiedad de los mapuches y reconocidas inclusive por el gobierno español. Ahora, estas mercedes de tierra, ¿qué había pasado? Que como muchos de los mapuches no sabían ni leer ni escribir, los engañaban. Los hacían corridas de cerca o los hacían firmar papeles que los llevaban a la notaría y los inscribían. Entonces, inclusive parte de estas tierras de mercedes de tierra las habían perdido. Entonces, ¿qué hizo? Prácticamente, ¿qué es lo que hacían ellos? Pedían no recuperar todas las tierras que habían tenido antes, pero recuperar las tierras de las mercedes, esta mínima parte, que inclusive se les habían seguido usurpando. Y para eso empezaron una serie de ocupaciones de tierra, parte de las cuales fueron impulsadas por el MIR, que venía justamente de estudiantes de la Universidad de Concepción, que se desarrolló con mucha importancia en ese momento. Entonces, ¿qué dijo Allende? Aquí no tenemos una solución fácil, porque no podemos aplicar la ley de reforma agraria en un artículo que se refiere a las comunidades mapuche. Entonces yo lo acompañé a Temuco, ahí le entregaron un proyecto de ley indígena, que la hizo estudiar y que después la envió al Parlamento, y al mismo tiempo me dijo, mira, vamos a trasladar el Ministerio de Agricultura a Temuco, y cada vez que en un fondo expropiado, por alguna causal, como causal de tamaño, hay tierra usurpada, se la devolvemos a los mapuches. Con eso se logró recuperar unas 150.000 hectáreas. No se pudo resolver todo el problema, porque parte de esas tierras usurpadas ya no estaban en manos de grandes agricultores, sino que en manos de pequeños agricultores. El agricultor que las había tomado se había muerto, la familia lo había sucedido, se habían dividido y hoy día eran pequeñas propiedades. Y nosotros no podíamos expropiar las pequeñas propiedades, primero porque no era el objetivo de la reforma agraria y porque el gran argumento que tenía la derecha es que el gobierno popular lo que quería era terminar con todas las tierras y estatizar todas las tierras propiamente tal. Entonces, en parte se pudo resolver ese problema. Lo otro que se dijo, vamos a acelerar el proceso de reforma agraria. Y prácticamente en los 34 meses que duró el gobierno de Allende, se expropiaron 4.490 predios con 6,6 millones de hectáreas. Al término de su gobierno, el gran latifundio había prácticamente desaparecido en Chile. Se excluyó algunas grandes propiedades bien trabajadas, como algunas grandes viñas, que le daban prestigio prácticamente al vino chileno, y al mismo tiempo, otros predios excepcionales. Pero prácticamente el gran latifundio estaba propiamente expropiado. Ahí se iban a establecer cooperativas y después venía la distribución definitiva de la tierra. Al mismo tiempo, se hizo una cosa que venía de la ley de reforma agraria votada por Frey, que fue fundamental. Se declararon todas las aguas un bien nacional de uso público. No hay derecho a propiedad privada sobre las aguas. Prácticamente hay un derecho de uso y el Estado puede regular este derecho de uso en función de las necesidades y lo puede ir modificando. Y entonces esto permitió una regulación mucho más importante y se acabó el derecho que todavía lo siguen invocando hoy día de propiedad privada por 30, 40 años indefinida a las tierras. Esta ley se anuló este derecho del uso por el Estado, el derecho de agua, y se empezaron a privatizar las aguas en manos de compañías mineras, de compañías eléctricas o de grupos de agricultores, que son los que hoy día reclaman por la propiedad sacrosanta de la tierra. Tuvimos un problema en la producción. En el primer año
todo fue muy bien porque prácticamente aumentó la producción y aumentó mucho más el consumo por las redistribuciones que se habían iniciado. Pero se pudo establecer un equilibrio fundamentalmente por el hecho de que hubo una diferencia en las importaciones. En el año siguiente, en el 72, tuvimos doble mala suerte. Por un lado, el invierno fue muy malo y por lo tanto se atrasaron todas las siembras de invierno, se pasaron para la primavera y cuando llegó la primavera vino la famosa huelga de los camioneros que obstaculizó enormemente la distribución de semillas, de fertilizantes, una cosa así, y atrasó todo eso. Entonces hubo un atraso en la producción. Y al mismo tiempo el consumo seguía creciendo por la distribución del ingreso, por la ley y además porque pensó por la derecha un fenómeno especulativo de comprar mucho más de lo que necesitaban, de esconderlo, y entonces se fue produciendo un fenómeno inflacionario que se agudizó bastante a comienzos del 73 y que indudablemente fue un elemento que contribuyó mucho al golpe propiamente tal del Estado. Se siguió con la participación campesina, se crearon los consejos campesinos para darle en cada comuna a todas las organizaciones campesinas un cierto poder en relación con el Estado y fijar una cosa así, y se siguió avanzando. Llega, y con eso termino, la contrarrevolución producida por la dictadura. ¿Qué es lo que hace la dictadura? El 33% de las tierras expropiadas bajo los gobiernos de Frei Allende, que alcanzaba a 5.809 predios, con casi 10 millones de hectáreas, se los entrega, se los devuelve a los antiguos propietarios. Otro 34% es rematado o vendido. Y ahí entra el fenómeno famoso que hoy día lo estamos viendo, de las compañías forestales, que se apropian de una parte importante de estas tierras, inclusive empiezan con una política que estaba prohibida antes. Antes se podía plantar bosques solamente en las tierras forestales, no en las tierras agrícolas, para defender las escasas tierras agrícolas de Chile. Empiezan a plantar bosques también en las tierras agrícolas. Y todavía la dictadura les da subsidio especial para seguir estas plantaciones. Y les crea un grave problema a los mapuches que todavía tienen tierra, que es que las plantaciones de pino y de eucalipto absorben una buena parte del agua. Entonces le van secando las tierras, los van empobreciendo cada vez más. Y muchos de los problemas que hoy día tenemos en la Araucanía son una herencia de este fenómeno. Al mismo tiempo se suprime la ley de reforma agraria y se suprime la ley de sindicalización campesina. Absolutamente. Y se creó un mercado libre de tierra, en que muchos nuevos agricultores o comerciantes o industriales o lo que sea empiezan a comprar tierra y parte de las pocas tierras que les habían distribuido a los campesinos que quedaron de la reforma agraria, las pierden porque no les dan ningún apoyo, no tienen recursos económicos y tienen que venderlas. Prácticamente unas 20.000 parcelas de las que habían recibido tuvieron que revenderlas en el mercado libre de tierra. Al mismo tiempo se le quita a los mapuches todas las tierras que se les habían dado bajo el gobierno de Allende, se les deja reducido a la mínima expresión y estamos donde estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Se terminó, gracias a la reforma agraria, el latifundio tradicional. No se logró crear una gran agricultura campesina organizada en cooperativas. Se ha reconstituido una gran propiedad, no ya en manos de los viejos agricultores tradicionales, sino que hay una nueva oligarquía agraria y de muchas sociedades con capital que es más productiva efectivamente con respecto a lo que era el viejo latifundio, pero que socialmente es más injusta y que está permitiendo una concentración de la tierra. No se ha restablecido una ley sindical que permita una fuerte sindicalización campesina y como premio de consuelo a través de la CONADI a los mapuches les dan una pequeña cantidad de tierras en general que no son útiles para la agricultura y que los obligan a hacer una explotación familiar con muchas dificultades. Entonces, creo que la reforma agraria fue un cambio muy importante en la realidad de Chile, quedaron muchas cosas pendientes, que hay que volver a plantearse hoy día en un contexto distinto, no estamos en la misma situación de los años 60-70, hoy día estamos en los primeros años de un nuevo siglo, con nuevas realidades, pero creo que este proceso tuvo un impacto social, económico y político muy significativo desde el punto de vista de la realidad de nuestro país. Muchas gracias y perdón.
cuando estaba pensando, cuando yo era joven, cuando yo era estudiante, y cómo yo veía lo que había pasado 60 años atrás, 50 años atrás, era otro mundo, o sea, era la historia. Ni nos imaginamos, por ejemplo, yo nací el 40, en 1944. Tomemos un hecho. La revolución del 91 en Chile había pasado 50 años atrás, el mismo tiempo que habrá pasado ahora desde la reforma agraria. Y para nosotros era una cuestión nada que ver de la trayectoria que se ve. Entonces yo pensaba, bueno, y así uno podría ir viendo otros hitos, y 40 años, 50 años, 60 años atrás, en realidad es casi un siglo, y es mucho tiempo, ¿no? Entonces es algo terriblemente lejano. Yo pensaba, ¿qué puedo decir después de lo que ha dicho John Chomsky? Lo contó toda la historia, y magistralmente. Además la historia la hizo buena parte él también, porque digamos, fue quien impulsó más fuertemente el proceso de la reforma agraria en Chile, cuando era director del INDAP, vicepresidente del INDAP, y después cuando era ministro del presidente Allende. O sea, es una gran figura. Usted tiene aquí frente a usted una de las grandes figuras históricas. Es un privilegio en ese sentido tener la oportunidad de escuchar a Jack John Shaw. Lo segundo que pensaba es que, entonces, bueno, no voy a poder darles más datos, ni contarles de nuevo la historia porque se van a aburrir. Entonces yo decía, ¿qué conversamos? ¿Qué podemos conversar con ustedes? Yo lo primero que quisiera, digamos, llevarlos un poco a un viaje más al pasado y plantearles que se pongan ustedes en los zapatos, no usaban zapatos, que se pusieran en lo que era la vida de un niño, de un joven, que vivía en el campo. No estoy hablando del año 20, del año 80, no, estoy hablando de los propios años 60, a principios de los años 60. Si ustedes vivían en una hacienda y eran hijos de un inquilino, bueno, en primer lugar estarían viviendo en una casa que tenía techo de paja, que muchos eran de palo, o si no, las mejores de adobe. No tenían piso, no había piso, era todo tierra. Baño, no se conocía el baño. Ahí, había que ir ahí afuera a hacer las cosas. Cocina, tampoco había cocinas como ahora, ni refrigeradores, ninguna de esas cosas. Digamos, había un fogón, digamos, en el mejor de los casos, y no dentro de la casa, sino que en una como ranchito al lado donde se cocinaba, fundamentalmente. ¿Y cuánta gente vivía ahí? Las familias eran de 8, 12 hijos, la mitad se moría en el camino. Vivían los allegados, vivían fácilmente en una casa con 2 piezas, 15, 16 personas. En una cama dormían, bueno, cama no había, perdón, había, digamos, paja, digamos, con unos colchones así de paja. Claro, vivían, bueno, podía dormir 3, 4 personas en una casa. En eso habían nacido ustedes. Los que tenían buena suerte, muchos lo iban ciertamente a estudiar, no tenían oportunidad de estudiar, y por tanto iban un gran porcentaje a ser analfabetos. Los que tenían buena suerte podían ir a una escuelita en el fondo, digamos, o en el Bellorri cercano. Y tendrían que caminar, los zapatos, no usaban zapatos. Los niños se iban a pie pelado al colegio y tenían unas hojotas. El zapato, se incorporó el zapato plástico por primera vez con la reforma agraria, señores. El
Ese fue uno de los grandes avances. Seguían caminando, ahí en la escuela, ahora se van, digamos, a 6, 4 cuadras a la casa, no, ahí seguían caminando 2, 3, 4, 5 o más kilómetros para ir al colegio y volver. Y tendrían una escuela donde había un profesor, habitualmente, que le hacía clase a todos los niños, digamos, que, bueno, en la escuela se llegaba a segundo, tercero, cuarto año, ya poder seguir estudiando para adelante, había que tener institutos, teníamos, digamos, que eran pocos los que podían llegar a la enseñanza media. Digamos que, ¿hasta cuándo estarían en la escuela? 11, 12 años, porque ya tenía que ir a trabajar junto al papá que era inquilino. O si el papá no era inquilino y era un pequeño propietario, un minifundista, que vivía en el pueblito al lado de la hacienda, igual tenía que trabajar ya a esa edad. Fuera mapuche, fuera hijo de un comunero en la zona del norte chico, ya, todos a esa edad ya comenzaban a trabajar. Oportunidad de ir a una escuela como la que están ustedes en el Instituto Nacional, cero posibilidades. Serían, digamos, no sé, digamos, un 2 por 1000 que llegaría en ese momento, un 3 por 1000 que llegaría a la enseñanza, terminaría la enseñanza media y entraría a la universidad, pero prácticamente en ese tiempo en que yo entré a la universidad no había ningún campesino en la universidad. Esa era la sociedad en que se vivía en ese tiempo. ¿Y cuál era el futuro de vida que tenía ese joven? O seguir trabajando en la hacienda junto al papá como voluntario, obligado, y transformarse en el mejor de los casos cuando el papá se muriera en el nuevo inquilino, reemplazarlo. Tener un pedazo de tierra propio era un sueño, pero que era muy difícil de poder alcanzarlo. Los más de los jóvenes se iban del campo. Se iban a trabajar a las minas, se iban a trabajar a las ciudades, a buscar otro destino, porque en el campo no lo había. Pero en ese campo en que vivían en estas chozas, digamos, casi, al lado, habitualmente la hacienda tenía como un camino con una entrada con casa, las mejores, ¿no? Digamos. Y al fondo estaban las bodegas, todo eso, y las casas patronales. Las casas patronales con parque. Las casas patronales con 16, 20 habitaciones. Las casas patronales con caballeriza y caballos bien bonitos, con perros y todo. Yo estaba, justamente por los estudios de la reforma agraria, entrevistando a un amigo que es re buena persona, hijo de dueño de fondo, y me contaba que su padre tenía un zoológico en el parque de la hacienda, con animales exóticos. Y esto, el zoológico lo veían los 2 meses de verano, porque la mayor parte de los latifundistas vivían en sus casas en la ciudad, o iban de viaje a Europa. Eran, digamos, pocos, más en el sur eran los dueños funderos como más trabajadores directos, pero en la zona central aquí eran ausentistas. Si es que no estaban arrendándole a otro que les trabajara el fondo, si no tenían un administrador. Y para la cosecha en el verano iban con toda la familia, los amigos, etcétera, a pasarlo bien, digamos, y ese era el momento en que vivía realmente esa clase terrateniente en ese campo. Entonces era un mundo de una injusticia, ¿no? De una desigualdad. La reforma agraria terminó con ese sistema hacendal que duró, como contaba Jack, desde la colonia hasta 1960, siglos en que no se tocó el campo, que se vivía así, a pesar que, como vimos ya decía, en la ciudad iba creciendo la ciudad, se iba modernizando, industria, iban creciendo las universidades, pero el campo se mantenía con la colonia, anclado en el pasado. Y esa fue la gran batalla de la reforma agraria.
Yo creo que a mí me parece, no sé ya coincidirá, Francisco, pero creo que fue el cambio más revolucionario, más profundo que hubo en la sociedad chilena en la mitad digamos, la segunda parte del siglo pasado. La reforma agraria, no voy a repetir lo que dijo Jack, abrió esa posibilidad a los campesinos de que ese mundo encerrado en el que vivían en la hacienda, en los pequeños poblados, ¿no? Bajo el dominio absoluto de los dueños de fondo, ¿no? Ese mundo se abriera y cambiara. Y eso se hace a través de este proceso que nos contó Jack, de esa ley de reforma agraria y de ese esfuerzo que se inició con el gobierno de Monet Cristiano y se profundizó con el gobierno del presidente Allende. Se hace ese proceso de expropiación y de repartición de la tierra. Es un cambio enorme. Ahora, dentro de ese proceso que también nos ha descrito Jack, yo quiero contarle algunos de los problemas que surgían, de las contradicciones que surgían en ese proceso. Porque resulta de que de la gente que vivía en el campo, de los trabajadores, la gente que trabajaba y vivía del campo, yo no recuerdo en este momento la cifra exacta, pero digamos que un cuarto vivía dentro de las haciendas, eran inquilinos o aforinos, inquilinos y medieros. Mediero era, podía ser también un inquilino, podía ser un empleado de la hacienda, pero generalmente eran pequeños propietarios, minifundistas que vivían en los villorros alrededor de la hacienda, y el hacendado entonces le daba un pedazo de tierra, le decía: tú trabajas esta tierra, y de lo que tú produces la mitad es para mí y la mitad, digamos, para ti. Entonces, la hacienda funcionaba sobre la base de este sistema ancestral de trabajo, que era el inquilinaje, que le daban la casa, le daban algunos regalías, etc., y tenía que poner el trabajo, o el mediero, digamos, que ponía también, explotaba la tierra, pero la mitad de su trabajo, de su producto, de su trabajo, iba al dueño del fondo, al dueño de la tierra, que no hacía nada, y él se quedaba con la otra mitad, o a veces en condiciones peores. Entonces, de los campesinos que vivían, trabajaban en el campo, más o menos un cuarto eran inquilinos medieros, o en otros, digamos, eran trabajadores temporales, digamos, permanentes de la hacienda. Los otros, digamos, más de la mitad de los campesinos que vivían en el campo, o eran pequeños propietarios, o eran minifundistas. Minifundista quiere decir que tenía un pedacito de tierra donde vivía, que no le daba realmente para vivir, o sea, le daba algo de alimento para la subsistencia, etc., pero estaba obligado a tener que salir a trabajar afuera si quería mantener su familia y sobrevivir. Eran afuerinos, gente, o eran minifundistas, se le llamaba afuerino, que era gente que recorría los campos trabajando en las temporadas, en la cosecha, en algunas tareas del campo. O eran comuneros, como nos contaba Jack, de, por ejemplo, las comunidades mapuche, que en realidad eran también minifundistas porque la tierra que tenían casi no le alcanzaba para vivir. O comuneros en la zona norte chico, la zona de Ovalle, Choapa, toda esa zona, hay comunidades también de campesinos. El grueso de los campesinos entonces no trabajaba dentro de la hacienda, directamente, permanentemente. Y la reforma agraria se hace para expropiar las haciendas y repartir la tierra, entregarle la tierra fundamentalmente a los inquilinos, a los trabajadores permanentes de esas haciendas, a los medieros de esas haciendas. ¿Qué significa esto? Significa de que más de la mitad de los campesinos no tenían derecho o no podrían alcanzar la tierra por la reforma agraria.
Y la aspiración de todos los campesinos era tener su casa de tierra, suficiente como para vivir bien, tranquilo, etc. Entonces, ¿por qué esto? Porque en definitiva, la ley de reforma agraria tenía ciertos objetivos, grandes objetivos. El primero, lo señaló Jack, era aumentar la producción agrícola, ¿cierto? Modernizar, digamos, la producción agrícola, porque la hacienda era muy tradicional y la productividad era muy poca. Y de esa forma poder alimentar a la creciente población chilena y no tener que importar alimentos, porque cada vez hubo que ir importando más alimentos. El otro objetivo era terminar con las haciendas tradicionales que impedían esta modernización y fortalecer un sector medio, podríamos decir grande, medio, de agricultores modernos, empresariales, capitalistas, que ya no tuvieran inquilinos, sino que pagaran, digamos, por el trabajo asalariado, con un contrato formal, que usaran formas más intensivas de cultivo, formas de mecanización mayor, etc. O sea, buscaba una modernización capitalista del campo. Y la reforma agraria, a través de los asentamientos, lo que se proponía era entregarle tierra a estos campesinos que habían sido inquilinos, que habían accedido a través de la reforma agraria de la tierra, y transformarlos ellos en productores familiares, o era más que un pequeño propietario, digamos, por la cantidad de tierras que se les contemplaba asignar. Se incorporaban, pasaban a ser este colchón medio de campesinos que se esperaba, de empresarios agrícolas más modernos. Ese es el objetivo. Bueno, ¿y qué pasaba con el resto de los campesinos? Cuando él era vicepresidente de INDAP, hizo un enorme esfuerzo por llevarle crédito, por educar, por capacitar, por, digamos, ayudar, en definitiva, a todo ese otro sector de campesinos, que eran pequeños propietarios, minifundistas, ¿verdad? Formar cooperativas con ellos, para aumentar la producción, mejorar el consumo, pero quedaban fuera de la tierra, o quedaban con los pinios de tierra que tenían, que no era suficiente. Esto va a provocar problemas importantes, contradicciones importantes en la reforma agraria, porque la reforma agraria, como bien decía también Jack, estuvo hecha para la zona central del país, que es la más rica productivamente, donde estaba el grueso de las haciendas, etc. Pero la reforma agraria no se hizo ni para los mapuches, no se hizo para los campesinos comunitarios de la zona del norte chico. Digamos, yo creo que Allende, sobre todo ya con el gobierno de Allende, como contaba Jack, y Jack mismo cuando era ministro tuvo que forzar un poco la ley, digamos, para ver cómo designarle tierra, comenzar a designarle tierra a este sector. Pero el grueso queda fuera. La ley de sindicalización fue muy importante porque legalizó hasta el año 67, no había sindicatos legales en el campo, no se podían sindicalizar legalmente. Y los patrones lo perseguían, era un problema constituir un sindicato, tenían que hacerlo de noche, los cocheros, reunirse secretamente, y que para qué decir, si había, digamos, levantaban un pliego de peticiones y había amenazas contra los campesinos, echaban a los cabecillas, con huelga, desalojaban a muchos de los campesinos, los echaban a los caminos, los botaban con sus familias, les sacaban sus cosas en un camión y lo iban a tirar al camino. O sea que la ley de reforma agraria fue un avance extraordinario. O sea, era un cambio para el campo, digamos, para la ciudad no porque había sindicatos, pero para el campo era un cambio bien revolucionario. Entonces, se produce esta situación en que muchos de los campesinos, si bien algunos que eran trabajadores mejoraban con la ley de sindicalización bastante, pero muchos quedaron fuera del acceso a la tierra. Y comienza una presión, ya, porque la reforma agraria empieza de la ciudad hacia el campo. No son los campesinos, aquí no fueron los campesinos zapatistas de México, o no fueron, digamos, el movimiento campesino indígena de Bolivia, que hicieron, digamos, que fueron levantamientos y revoluciones de los propios campesinos.
Acá la reforma agraria fue de la ciudad al campo. Y los campesinos iban cuidados cautelosos porque vivían durante siglos, habían visto que la pasaban re mal, digamos, con el poder hacendal. Entonces, dar el paso de organizarse en un sindicato, de comenzar a presionar por la tierra, tenían que sentirse seguros que tenían un respaldo detrás del Estado, de los partidos políticos que estaban por la reforma agraria, de los estudiantes que iban, digamos, de las universidades a trabajar al campo, que íbamos de las universidades a trabajar al campo. O sea, cuando los campesinos comienzan a ver ese apoyo, va cambiando su actitud. Está diciendo, bueno, ya es el momento nuestro. Ahora somos nosotros los que tenemos que empezar, digamos, a extender más nuestra organización, presionar por la tierra, avanzar en cambiar desde abajo ya esta sociedad. Y es así donde se produce, a partir de los años 68, 69, a fines del gobierno de Frei y del principio del gobierno de Allende, una ola de movilización campesina. Los sindicatos se multiplican en todo el país, los campesinos, más de 300.000, creo, campesinos son sindicalizados. Ya los campesinos ya no les bastaba con levantar un pliego de peticiones o incluso ir a una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, sino que pasan a presionar por el acceso a la tierra, por llegar a ser ellos dueños de la tierra. Y se producen las tomas, que van a tener carácter distinto en distintas partes del país. En el caso de los mapuches, como les contaba ya, era para recuperar, digamos, sus tierras ancestrales, o recuperar las tierras que a las comunidades mapuches los dueños de fondos le habían usurpado. En el caso de la zona central, era para acceder a esa tierra que estaba concentrada en manos de los terratenientes. Y así, cada movimiento tenía su particularidad en cada región del país, pero era un movimiento que tenía una dinámica común. Se crea por primera vez un movimiento campesino nacional. Yo quiero decir, más allá de que existiera una federación de campesinos nacional o alguna forma de organización, no, quiero decir de una mentalidad, de una identidad campesina nacional. La lucha no fue solo por la tierra, fue también por cambiar la forma de vida, el sistema de dominación de vida que había en el campo, en cada localidad del campo. En las localidades antes en el campo, el dueño del fondo era el zar, era, digamos, el que dominaba, y todos, digamos, andaban en su línea. Con la reforma agraria, con ese proceso, eso va cambiando. O sea, no violentamente, pero quiero decir radicalmente. Y los campesinos empiezan a organizarse ya no solo dentro del fondo que tomaron o que se expropió o que se constituyó un asentamiento, sino que comienzan a organizarse en su localidad, junto con las autoridades locales, junto con los funcionarios de la Cobra, del INDAP, para planificar conjuntamente e impulsar conjuntamente no solo el proceso de la reforma agraria, sino también el avance social en la localidad, el desarrollo de la educación, de los caminos, de la salud, que fue muy importante, y bueno, muchos otros aspectos de la vida local. Y por primera vez comienza a darse esa organización. Jamás los campesinos habían tenido la posibilidad de participar en una cosa de ese tipo. Y hay discusiones entre ellos, porque la ley planteaba de que los consejos comunales tenían que ser formados por los representantes de las organizaciones sindicales, pero había muchos campesinos que quedaban fuera de eso. Entonces había una discusión si el sindicato, es decir, el consejo campesino tenía que ser armado por arriba con la repartición de los cargos o debía organizarse desde abajo. ¿Cómo desde abajo? Con asambleas en los campos, donde elegían sus propios representantes, sus propios dirigentes, que iban a discutir junto a las autoridades cuál iba a ser el desarrollo local. Entonces,
la transformación que se produce con el proceso de reforma agraria en la localidad, en el mundo, en ese mundo dentro de la hacienda, en ese mundo en la localidad fuera de la hacienda, y en este surgimiento de un movimiento campesino nacional es extraordinario. O sea, por eso es que podemos decir de que realmente hubo un proceso importante, digamos, yo diría revolucionario, de cambio en el campo. Yo creo que otro aspecto también bien importante que hubo es qué se hacía con la tierra que se expropiaba y que estaba en manos, digamos, en parte de los asentamientos. Porque, Jack lo decía, la tierra agrícola en Chile es poca, sobre todo en la zona central, fundamentalmente. Bueno, también las hay en otras zonas, pero ya no tienen la misma calidad de la tierra. Por tanto, si se expropiaran todos los fondos que se expropiaron, todos los latifundios ya a finales del gobierno de Allende, o se hubieran expropiado todas las otras propiedades campesinas de medianas o grandes que no eran haciendas, se eran el latifundio, no alcanzaba para repartir la tierra a todos los campesinos. Entonces, el modelo inicial de la reforma agraria de Frey expropia, instala a los campesinos en un asentamiento, pero, como decía ya, por 3 años, los apoya con recursos, con créditos, con capacitación, preparándolos para que ellos fueran, al cabo de 3, de 5 años, ya poder cada uno obtener su propio pedazo de tierra y trabajarlo, su propia propiedad, o crear una cooperativa y trabajar de conjunto la tierra. Pero incluso aunque formaran cooperativas, no iba a resolver el problema de todos los que se quedaban sin tierra. Entonces, se comienza a plantearse la necesidad de crear nuevas formas de organización del proceso de la reforma agraria. Ya no solo el asentamiento, sino que surgen 2 tipos nuevos de organización. Los CERA, que era una suma de asentamientos, digamos, y que permitía comenzar, porque cuando se expropiaba antes, se expropiaba un fondo aquí, otro por acá, otro por allá, otro por allá, lo cual productivamente hacía mucho más complejo el proceso. Pero si se juntaban los fondos y se creaba una sola organización de este centro de reforma agraria, la posibilidad de explotación del fondo, de los fondos o del CERA, de las tierras, iba a ser, digamos, mucho más productiva, mucho mejor, pero además le iba a dar la posibilidad de que otra gente de esa localidad pasara también a trabajar en esos CERA. O sea, es distinto dividir la tierra en que cada campesino con su familia explota su pedacito de tierra, a crear una gran hacienda, una gran explotación moderna, intensiva, con nuevos recursos, etc., en que no solo los que recibieron, los que eran parte de ese proceso de la expropiación y que los asentaron ahí, sino que también otros de la localidad que no tenían trabajo, los voluntarios, los afuerinos, todos esos sectores que no tenían, también podían comenzar a trabajar en esos centros. Entonces, esa era una cuestión súper importante. Y lo otro que se crea son los CEPO, los centros de producción, que iban a ser como un CERA, pero que la propiedad era del Estado, y que lo que buscaba era generar como ejemplo, digamos, puntas de lanza de lo que iba a ser la productividad más, digamos, más moderna, mejor, etc. O sea, desarrollar nuevos sectores de la agricultura, hacerlos más productivos, etc., a través de estos centros. Y esto produce una contradicción que es interesante tenerla en cuenta y que va a ser utilizada por los enemigos de la reforma agraria. Y es que el imaginario, la aspiración, el sueño que tenían los campesinos desde siempre, de esos inquilinos, ¿no?, era tener su pedacito de tierra. O sea, el movimiento campesino en ese sentido era propietarista, quería tener su pequeño predio. No era colectivista en general, o sea, de trabajar juntos, no ser propietario, tener la tierra en común, que sería una forma colectiva de trabajo. Y eso va produciendo
por esta falta de tierra y la necesidad de incorporar nuevos campesinos que estaban fuera del acceso a la tierra, al trabajo, en las haciendas, en las propiedades que se venían desarrollando, los asentamientos, los ceros, ¿no? Eso lleva a una cierta contradicción dentro del propio movimiento campesino y dentro de los sectores que impulsaban el proceso de la reforma agraria, porque unos se inclinaban más por lo comunitario, por lo colectivo, otros se inclinaban más por la repartición individual de la tierra. Y esta contradicción va a ser aprovechada por los sectores opositores, sobre todo durante el gobierno del presidente Allende, en que ya el tema, digamos, durante el gobierno Allende ya no era solo esta revolución en el campo, era la revolución en todo el país. Era la nacionalización de las riquezas nacionales, era la transformación de la educación, era en todos los aspectos de la vida social. Era un proceso de cambio revolucionario. Y eso ya no cuestionaba solo los intereses de la clase terrateniente, sino que también los intereses de otros grandes propietarios de industria, de empresas en el país. Y también del capital extranjero, en la minería del cobre. Entonces ya es un proceso que se va a producir una confrontación nacional, que tendrá como salida la represión, el golpe, la destrucción, en definitiva, de ese proceso de cambio tan profundo que está habiendo en todo el país, a través del golpe militar de Pinochet. Y ya que yo no me voy a referir a eso, nos cuenta lo que pasó después del golpe. Porque gran parte de esos campesinos que recibieron tierra la perdieron. En el caso de los mapuches, todos la perdieron. Las historias, cuando uno escucha la historia en el campo, ¿cierto? Después del golpe, eran cientos de familias que fueron expulsados de las tierras, del fondo, de los asentamientos, y los iban a dejar a las líneas férreas, a los terrenos al lado de las líneas férreas, donde levantaban poblaciones callampas, ¿no? O en los caminos. Los dirigentes campesinos, todos fueron reprimidos. La violencia de la represión en los primeros años del campo fue enorme. Hasta el día de hoy la gente tiene susto, tiene temor de recordar de eso. Y eso fue una represión contra los campesinos hombres, ¿no? Pero también contra las campesinas. Porque otra que nos va a contar seguramente Francisca, otro de los grandes logros, por eso no quería tocarlo, uno de los grandes logros de la reforma agraria fue que fue incorporando a la mujer campesina, poquito, al principio. Al principio era machista en su concepción, pero yo creo de que aún así, en las tomas, en la participación, fueron surgiendo en los consejos comunales, por lo menos en los que yo conocí, yo viví, uno veía una creciente participación, sobre todo de las mujeres más jóvenes. Había un interés por incorporarse. En 8 años en que ese joven, la mayor parte de los jóvenes tuvieron educación secundaria, digamos, posibilidad de la educación secundaria, muchos, yo en la universidad tenía compañeros ya que eran, digamos, hijos de campesinos, por ejemplo, no digo que eran mayoría, pero digamos no mayoría, pero accedía ya, comenzaba a acceder el hijo del campesino a la educación superior. Las formas de vida cambian, esas casas que yo describía se cambian por otro tipo de vivienda, modesta, pero otro tipo de vivienda. O sea, hay una liberación del campesino. El campesino pasa de ser, digamos, ese hombre o esa familia subordinada a ser una persona que tiene dignidad, pasó a ser ciudadano, pasó a ser libre. Entonces, es increíble cómo en tan poco periodo, en 8 años, se cambia lo que fue un sistema que duró desde la colonia hasta entonces. Bueno, con eso termino. Bueno, buenos días a todas
y a todos, porque hay todas y hay todos aquí en la sala. Y de verdad que me alegra mucho de ver tanta gente joven. ¿Están cansados? Con fuerza, ¿están cansados? A ver, porque dicen que en la lucha del pueblo nadie se cansa. Entonces, ustedes vienen de una lucha hoy día en la mañana, entonces yo creo que no pueden estar cansados. Estar cansados, estarnos escuchando aquí sentados cuando podían estar afuera, ¿no? Dándole duro a la lucha. Bueno, de verdad que siempre pienso cuando veo a los jóvenes de que esto es un tema cansador, porque no es el proceso de ustedes y la transmisión viene a ser ahora. Vamos a cumplir 50 años desde que conmemoramos lo que fue el inicio de una verdadera reforma agraria en el país. 50 años. 8 años duró ese proceso tan dignificador del campesino y tenemos 42 de contrarreforma agraria. Entonces tenemos que poner las dos cosas. ¿Qué es la importancia de estos 50 años? Que por fin cae el velo del silencio, porque la reforma agraria ha sido la palabra interdicta durante todos estos años, demonizada, ¿no? Se ha tratado de convencer que fue un proceso fracasado. Y lo que es más, se piensa que todo el desarrollo tan bullante que tenemos hoy día, en que somos un país de una potencia alimentaria y forestal que nos pone en la cumbre del desarrollo, se ha hecho a costa de este pueblo y particularmente de los campesinos, y al mismo tiempo negando lo que significó este proceso. Y yo les quiero decir, bueno, yo los miro a ustedes y yo era como ustedes, éramos los jóvenes de ese tiempo. Y los jóvenes de ese tiempo teníamos un tremendo compromiso con este proceso de transformación del país. Y trabajamos incansablemente por esa reforma agraria. Mientras ellos pensaban cómo lo hacían, se craneaban la cabeza, nosotros íbamos al trabajo práctico, a la lucha práctica. Y eso es lo que nos da fuerza para seguir. Porque después de todo lo que nos ha pasado, uno podía preguntarse qué hago yo aquí, ¿no? Entonces, junto a mi compañero, que en ese tiempo era el encargado juvenil de la Confederación Ranquil. Entonces, iniciamos la vida de jóvenes en esta lucha. Yo desde muy niña era cortadora, vivía en el pueblo Los Espejos, siempre lo cuento, porque Los Espejos es una comuna, en ese tiempo era un pueblito rural, donde estaba la última estación de tren antes de llegar a Santiago. Entonces cuando venía la gente a la capital sacaban Los Espejos y se arreglaban, y por eso el pueblo se llamaba Los Espejos. Entonces, claro, es que no tenemos idea de la historia. Y la historia nos han contado de acuerdo a cómo quieren que nosotros la interpretemos. Y como el golpe militar fue tan terrible, la dictadura, las secuelas las tenemos hasta el día de hoy. Si esto no ha pasado, ¿no? Teníamos una dictadura militar ayer, una dictadura económica hoy día. Pero además de eso, una transformación en la conciencia de la gente. Hay un apoderamiento de nuestra conciencia que nos impide mirar el futuro de qué país es el que queremos. Y nosotros fuimos, o no, fuimos una juventud privilegiada, que teníamos sueños, que construíamos horizontes nuevos, que creíamos en una patria diferente y luchábamos por eso. Hoy día luchamos por pedacitos, no más FP, ¿no? Un bono para los de puesto interno, un bonito para acá, otro bono para allá. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿dónde se nos perdió la noción de derecho? Y yo creo que es un poco la lucha tan importante que han dado los jóvenes, ¿no? Esa lucha por derecho. Porque la juventud es así, no tiene límite, somos vehementes, todavía me creo joven, ¿no? Apasionado, irreverente, por eso nos tomamos los fundos, ¿no? Entonces, eso éramos la juventud. Pero fíjese, éramos una juventud que tenía un horizonte político,
Y como no teníamos televisión, como no teníamos internet, como no teníamos WhatsApp, estudiábamos, leíamos, conversábamos, ¿no? Compartíamos. Y había un dicho en el campo que es muy sabio. En una yunta de bueyes siempre tiene que haber un buey viejo y un buey joven. Así el buey viejo no se queda al paso cansino que los años nos van dictando, que nos cuesta caminar, nos duelen los tobillos, ¿no? De repente nos quedamos un poco pensando nada más en lo lindo que fue y no entendemos, dijéramos, que la juventud tiene esa fuerza, ese vigor, esa vehemencia, esa pasión. Y cuando caminamos juntos se produce el equilibrio. Y así los viejos no nos quedamos al paso cansino de los que nos dictan los años, ni los jóvenes se arrancan hoy día, como lo hacen, ¿no? En que no hay freno y no podemos producir el equilibrio. Entonces tenemos una juventud, y gracias y los felicito a ustedes que están tratando de recuperar memoria. Y de eso quiero contarles, cómo lo hacíamos los chiquillos de la época. Nosotros todavía, los que nos juntamos, cuando nos juntamos los viejos de ahora, todavía nos decimos los chiquillos, ¿no? Entonces nos vamos a juntar mañana, el sábado, nos juntamos con las chiquillas y los chiquillos de la época. Y recordamos esto, recordamos a los compañeros que perdimos, pero recordamos lo que hacíamos. Y decimos, tenemos que escribir, ¿no? Porque hay que hablar de eso. El papel que jugó la juventud fue extraordinario. No solamente porque la organización del campesino no parte con la reforma agraria. Aquí hay lucha histórica, de siglos. Hay matanzas en el campo, ¿no? Hubieron huelgas en el campo. Había sindicatos en el campo. El sindicato de Ranquil era un sindicato. Nosotros recuperamos hasta las actas y en el momento que fue el golpe, Víctor Jara estaba haciendo una cantata para la masacre de Ranquil, ¿no? Porque recorrimos esos campos de Ranquil, recogiendo la historia, porque recogíamos la historia de los viejos nuestros. Y de eso nos íbamos nosotros embebiendo y empapando para poder mirar a dónde teníamos que hacerlo. Y cuando vino el gobierno de Frei, Revolución en Libertad, y se desarrolla una política que le llamaron la política de promoción popular. No solamente estuvo la ley de reforma agraria, de sindicalización campesina, sino que hubo un auge de la organización. Entonces que llegó hasta el campo, llegaron los centros de madre al campo, claro que nos querían hacer mejores dueñas de casa, ¿no? Pero era el primer paso que teníamos y la primera posibilidad que tenían las mujeres del campo de juntarse, de salir del encierro, que estaban en los fondos, porque ustedes sabrán de que cuando se contrataba a un inquilino, se contrataba de acuerdo al número de hijos que tenía y cómo era la mujer. No estábamos diciendo si era buena moza, ¿no? Si tenía ñeque para trabajar, porque la mujer pagábamos la obligación, ¿no? Y eran las mujeres las que le echaban, eran las hijas las que se iban a la servidumbre, eran los hijos los que tenían que salir tempranamente al campo, ¿no? Atender los caballos, que eran mejor atendidos que los campesinos. Nosotros cantábamos en ese tiempo una canción, cantábamos por los campos, ¿no? Cuando agitábamos y decía que eran reforma agraria a todos los campesinos, que ordeñen a las vacas y no a los inquilinos. No seremos más siervos, no seremos más parias cuando los campesinos hagan reforma agraria. Y ese era el canto nuestro, ¿no? Muy bonito por los demás, hemos ido recuperando, otras estrofas las sacamos porque ahora tenemos alianzas distintas. Entonces no podemos decir lo mismo, ¿no? Me dio una chacra media la mujer del patrón. Yo me llevé el trabajo y ella la producción, ¿no? Era una forma de denunciar, de ir al campo a decir, esto no lo podemos seguir soportando. Y por eso decimos, no seremos más siervos, no seremos más parias cuando los campesinos hagan reforma agraria. Y no podemos pensar que los campesinos no hicieron reforma agraria. Pascal, perdóname, ¿no? Tenemos una fuerte ayuda. Primero, era un país en que había una consideración, un respeto y un reconocimiento a los partidos políticos, ¿no? Y había un reconocimiento muy fuerte y una alianza muy grande de los trabajadores, de la clase obrera. Una clase obrera que estaba compuesta principalmente por campesinos, que fueron a las salitreras, que volvieron al campo, que volvieron con la enseñanza de recabarren y siguieron sembrando en el campo. Entonces teníamos lucha en el campo, clandestina, a medianoche, ¿no? A la orilla, al
pero eran jornadas que había no solamente para discutir cómo lo iba a hacer, sino que para saber qué es lo que estaba pasando en la ciudad, qué es lo que pasaba con los trabajadores y cómo lo iban a hacer. Y los jóvenes, que éramos muy jóvenes, éramos los que podíamos ir al campo a repartir los panfletos con dibujos, porque la mayoría no sabía leer, ¿no? Que íbamos cantando estas canciones para decir que teníamos que hacer reforma agraria y lo que era la reforma agraria. Y cuando vieron la reforma agraria de Frei, sabiendo de que era una reforma agraria promovida, ¿no?, por la Alianza por el Progreso principalmente, salíamos a la calle a gritar: la Alianza para el Progreso es para los tontos lesos, ¿no? Porque queríamos cambios de verdad, porque teníamos ese espíritu puesto en la meta que nosotros queríamos cruzar. Y por eso digo, la juventud y sobre todo los estudiantes, ¿no? La unidad obrero-estudiantil se da. Nosotros éramos el departamento juvenil de la CUT, ¿no? Pero entramos a la universidad a escuchar lo que en ese momento llamaban los ping-pong dentro de la universidad. Y estaban los demócratas cristianos por un lado, los comunistas por otro, los socialistas, en debates políticos. Y nosotros íbamos a escucharlo, ¿no? Pero también de repente interveníamos. O sea, había una vida política riquísima y por eso digo que fuimos una juventud privilegiada. Y por supuesto que cuando viene el gobierno de Allende, es un gobierno de transformaciones profundas. Si nuestra meta era el socialismo a la de chilena, como dijo el presidente, con empanada y vino tinto, pero era nuestro socialismo. Y del mismo momento se instaló la sedición en este país, la conspiración más terrible que pudo haber, apoyada por el Departamento de Estado, ¿no?, de Estados Unidos. Y el sabotaje fue tremendo, pero sin embargo, ¿no?, cuando el presidente se plantea que el proceso de reforma agraria hay que profundizarlo, es un proceso de transformación, no es solamente el mero efecto de recuperar la tierra, no, eran un conjunto de medidas, y él pone el acento en algo que nosotros hoy día luchamos por la soberanía alimentaria, como un derecho de los pueblos. Y él lo plantea como una meta principal, los campesinos a producir alimentos que el pueblo necesita. Pero además no solamente plantea que hay que producir los alimentos que el pueblo necesita, hay que bajar las importaciones, porque esos miles de recursos se pueden utilizar en hacer programas que impidan, ¿no?, lo que hoy día ya prácticamente no hay, la emigración de los jóvenes del campo, o sea, oportunidad para los jóvenes. No pensó mucho en nosotras, pero pensaba en los jóvenes, porque pensaba también en la familia. Cuando uno empieza a leer, porque durante este periodo hemos tenido la posibilidad de, no solamente de hacer memoria, porque aquí, durante estas conmemoraciones, hay diferentes objetivos. Uno podría preguntarse, ¿y dónde están los campesinos conmemorando? ¿Dónde están los campesinos poniéndose al frente de esta celebración o de esta conmemoración? Y la verdad que los campesinos siguen solos, como lo estuvieron antes de la reforma agraria, no, despojados de su identidad. Ya ni siquiera hablamos de campesinos, ni hablamos de productores, ¿no? Primero fuimos, porque la sindicalización no vino de la noche a la mañana, la sindicalización también hubo que agitarla, también hubo que estar ahí, y nosotros fuimos parte de esa agitación para que se constituyeran los sindicatos, de llamar, porque el llamado era voz a voz. Ya le digo, no había internet. Entonces, ¿se imaginan lo que significaba en el aislamiento que había al campo, el convocar a los campesinos, poderlos juntar? No íbamos a vivir a la casa de los campesinos. Hacíamos carpa alrededor de los campos para poder, dijéramos, poder llevar la palabra que venía precisamente de la militancia que nosotros teníamos en ese tiempo. O sea, cada uno de nosotros tenía una tienda política, ¿no? El propio ya, primero fue de Mujer Cristiana, después del Mapu. Yo era comunista, ¿no? Por eso peleaba con acá, porque se tomaban los fondos. Era del MIR. ¿Eh? Entonces, y además porque era el momento del pueblo. Todo se aceleró, no solamente los fondos se tomaron la industria, ¿no? Era como decir, ya llegó el momento, hemos esperado tanto, ahora
Claro que tuvimos alguna caída en el sentido de no medir que teníamos el pueblo la responsabilidad de llevar adelante un proceso que impidiera, ¿no?, que la reacción, que todo lo que se armó derrocara este gobierno de un proyecto político, de un programa que es la obra más grande que ha construido el pueblo de Chile, porque en la construcción de ese programa participamos todos y todas, ¿no? No ha habido otra propuesta igual. Ningún candidato durante estos años podrá decir que está presentando un programa del pueblo. No, no está. Seguramente un programa podrá salir cuando discutamos una nueva constitución, o la unidad del pueblo se va a dar cuando tengamos un programa que nos unifique, que sepamos para dónde vamos y qué es lo que queremos y cuáles son los cambios que tenemos que hacer. Y seguramente en ese minuto los jóvenes no irán solamente a mochilear al campo, sino que irán con el compromiso de que la agricultura no es un problema de los campesinos. La agricultura es un patrimonio de este país. Y si no lo entendemos así, dejamos solo a los campesinos que resuelvan su sobrevivencia. Mientras tanto, aquí nosotros seguimos sumando y aumentando los problemas de salud ante una alimentación que también nos cambió la vida, porque no es la cultura alimenticia del pueblo, es lo que hoy día nos venden las empresas transnacionales que se han apoderado de la producción de alimentos, se han apoderado de nuestras conciencias y se han apoderado de nuestros hábitos. Nosotros hacíamos trabajo voluntario y cuando estaba todo este sabotaje íbamos a ayudar a los campesinos a cosechar, ¿no? Éramos los que descargábamos, teníamos que descargar lo que lograba pasar porque los camioneros incluso impedían el paso en los caminos y teníamos que hacer prácticamente un trabajo clandestino de transportación de los alimentos para que hubiera alimento, porque aquí estaba todo escondido. Lo mismo que está viviendo Venezuela. Y yo le digo, Venezuela hay que mirarlo no como la cosa terrible que está pasando, como un pueblo heroico que está resistiendo. Nosotros resistimos 1000 días. Eso nos dio el cuero para resistir. Venezuela todavía sigue resistiendo. Y lo mismo que se hizo en Venezuela, después se hizo, y porque lo viví, y Pascal me podrá decir que así, también el compañero Chochol, la misma forma en cómo cayó el socialismo en la Unión Soviética. Porque el alimento y la fuerza, ¿no?, y la globalización entró por la boca. Pueblo sin alimento es pueblo sin capacidad de resistencia, es un pueblo que no puede. Entonces, hoy día, el arma más mortal o más feroz que utiliza el imperio para dominarlo es precisamente el alimento. Y por eso tenemos que entender que hoy día, cuando estamos hablando, porque no todos hablan de reforma agraria, algunos conmemoran la reforma agraria para darle una sepultura digna, para hablar de este proceso que fue importante. Otros han levantado la voz como un escándalo. ¿Cómo van a venir a conmemorar la reforma agraria cuando nos despojó, ¿no?, cuando fuimos agredidos en nuestros derechos humanos? Los causantes de los mayores crímenes en este país, porque los mayores crímenes fueron en el campo, enterrados vivos los campesinos en Loquén, crímenes masivos aquí en Paine, ¿no?, en Panguipulli, y crímenes que todavía no se conocen, porque con el aislamiento que había y el temor que había, muchos campesinos fueron muertos cuando íbamos a su casa, se fue para la Argentina, ¿no? Y eso hace recordar lo que era en Nicaragua, dijéramos antes de la revolución sandinista, cuando mataban a un familiar había que enterrarlo en el patio, porque si sabían que en esa casa había revolucionarios, mataban toda la casa. Era más o menos lo mismo que estaba pasando en esos tiempos de dictadura acá. Pero fíjense, yo creo que hay una cosa interesante. No es que nos quedamos, ¿no? Al contrario, yo creo que fue en ese momento en que nosotros hicimos un verdadero proceso de unidad entre los campesinos. A pesar del terror, a pesar de todo lo que nos estaba pasando, nosotros nos juntamos, hicimos una Comisión Nacional Campesina, donde se reunieron todas las organizaciones campesinas y nuestra consigna era unámonos para la acción. Y cuando planteamos la unidad en la acción, era la lucha inclaudicable que los campesinos nos planteábamos por dos cosas.
por recuperar la democracia y porque teníamos que volver a reinstalar la democracia, la reforma agraria en este país. Y por eso que nosotros decíamos que la reforma agraria era un proceso inconcluso. Y cuando conquistáramos la democracia, la reforma agraria iba a volver a instalarse porque era una necesidad nacional, no era un problema de los campesinos, era de país. ¿No? Y por eso cuando vino el primer gobierno de la concertación con Erwin, nosotros, entre todos, hicimos nuestro proyecto agrario alternativo, que se lo entregamos al presidente, donde planteábamos incluso el fondo de tierra para los jóvenes, donde planteamos que no podría haber otra reforma agraria sin que tuviéramos contemplada la participación de las mujeres. Porque nosotros creemos de que si hubiéramos estado incorporadas plenamente las mujeres conscientes de lo que significaba la reforma agraria, habría sido mucho más difícil la contrarreforma agraria. Porque a los campesinos se le aplicó un decreto, el 208, ¿no?, que lo expulsaba de la tierra todo lo que hubiera tenido que ver con la reforma agraria de acción no dirigente. Pero además ese decreto no solamente era al campesino, era a los hijos de los campesinos y a los nietos de los campesinos. Hasta la segunda generación no podían volver al campo. O sea, era una oligarquía agraria. Hoy día una oligarquía empresarial, ¿no? Cambiaron de rubro. La tierra que ayer estaba desaprovechada, porque había tierra desaprovechada en los latifundistas, y quiero decirle que los jóvenes realizaron una marcha heroica por Chile, la marcha de muerte al latifundio. Así era, Carlos, ¿no? Muerte al latifundio, ¿no? Entonces, para que no digan de que los jóvenes no estábamos, que los jóvenes no hicimos nada, que no estábamos convencidos de este proceso, que no lo abrazamos con pasión. Construimos 2.000 jóvenes, estudiantes y obreros, hicimos una obra, la construcción del Grem de Cabildo, para poner bajo riego, no me acuerdo la cantidad de hectáreas. Tuvimos 3 meses trabajando todas las vacaciones de los jóvenes ahí en Cabildo, ¿no? Que teníamos una canción también que decíamos: a trabajar, jaja, a darle duro con la pala como un león, a trabajar, jaja, la juventud está con la revolución. Y hoy día, ¿qué pasa con ese Grem de Cabildo? Anoche le preguntaba a un compañero concejal de Cabildo, ¿qué pasó con el Grem de Cabildo? Me dice: está seco, pues. Todo el agua se la robó Pérez Lloma. Él la tiene. Y esa fue obra nuestra, de los jóvenes, que Allende nos recibió en el estadio Víctor Jara, allí en el Estadio Nacional, ¿no?, reconociendo el gran esfuerzo y el ímpetu de la juventud. Y estaba el campamento de los jóvenes secundarios, de los jóvenes universitarios, de los trabajadores de la construcción, de las muchachas. Yo estaba en la cabaña Angela Davis, porque en ese tiempo no nos dejaban estar juntos como ahora ustedes. Dijo la pica. ¿No? Pero eran tiempos hermosos, compañeros. Yo creo que los tiempos de hoy día también son hermosos. La juventud que ustedes tienen también son hermosas, también son vehementes, llenas de pasión, con lucha. Pero hay una cosa, y este tremendo vacío, es que la lucha nuestra tiene que ser un sentido, ¿no? Tiene que tener horizonte. Y ese horizonte es el que hoy día todavía nuestro pueblo no construye. Y no solamente nuestro pueblo, porque somos un pueblo tremendamente aislado. La cordillera de los Andes a nosotros nos aísla y no nos permite ver la lucha por la tierra, por la reforma agraria que tienen los otros pueblos, ¿no? A pesar de la represión en Paraguay, a pesar de la muerte que han habido últimamente, ¿cuántos? 10 compañeros nacen como 15 días en Brasil, ¿no? De lo que ha pasado en Argentina, de lo que están matando los compañeros en Guatemala, en Honduras, y la lucha por la tierra es irrenunciable. Y por eso que nosotros decimos, para nosotros la reforma agraria es irrenunciable, ¿no? Será una reforma agraria integral, no solamente la tierra, sino que lo significa políticas agrarias, lo que significa un futuro de profesionales con una mirada hacia el campo y no a la empresa, porque hoy día la universidad no forma profesionales como antes, forma profesionales para este sistema. Y nosotros tenemos que dar esa batalla, porque la formación de los futuros profesionales sea mirando al país y no sea, dijéramos, los sirvientes, los siervos de las grandes empresas transnacionales. Este no es un país, yo creo que no podemos pensar que somos una potencia alimentaria,
cuando solamente prohibimos y nos hemos llenado de monocultivo, nos hemos llenado de transgénicos, nos han invadido de agrotóxicos para producir el vino, ¿no? Para producir el postre, que son las frutas. Bueno, y los salmones que nos dan tantos dolores de cabeza, porque después que se enfermaron en Chiloé y contaminaron el mar, ahora están en los lagos y están en los ríos viniendo más acá. Entonces creo que tenemos que mirar esa realidad de cómo nuestra tierra está hoy día avasallada. Y fíjese que Allende ponía especial preocupación en su programa de cómo cuidábamos la tierra. Y yo cuando leo lo que decía el programa de Allende, yo digo, ¿y qué le diríamos al presidente hoy día cuando tenemos, dijéramos, nuestra tierra invadida, cuando la tenemos llena de mineras por todos lados que están terminando con la tierra, los campesinos que están acabando con el agua, y toda la riqueza se va del país, donde lo hablan de un país de desarrollo, y de verdad que estamos en un subdesarrollo humano bastante grande, del cual nosotros tenemos la esperanza, y la esperanza está puesta, porque lo dijo también el presidente en su oportunidad, el futuro de Chile son los jóvenes, y eso no ha variado. El futuro de Chile siguen siendo ustedes, y yo sé que aunque sea cansador escuchar de la reforma agraria, hoy día se van a ir para su casa con una inquietud por saber, ¿será verdad lo que dijeron estos viejos? No tan viejos, estos antiguos compañeros, ¿no? ¿Será verdad? ¿No? ¿Habrá que ponerle interés? Cuando vamos a mochilear, vamos a ir con otra mirada, porque quiero decirles que hoy día, antes los jóvenes, era la alegría de los campesinos. Hoy día las mochilas son el terror de los campesinos. Y se los quiero decir con mucha honestidad, ¿no? Porque vivimos en el campo. Y porque la sobrevivencia hoy día es grande, pues. Antes los campesinos abrían las casas y compartían. Hoy día no se atreven. Entonces, como no se atreven, hay que sacar, pues. Entonces vuelan las gallinas, hasta los corderos han volado de repente, ¿no? Entonces, quiero decirles eso, porque yo creo que esa es la realidad del Chile que vivimos. A este Chile tenemos que darnos cuenta, y eso es parte del debate de ustedes. Cuando ustedes se tomen la escuela, invítennos a conversar. Estamos dispuestos, ¿no? Porque pensamos que tenemos cosas interesantes que aportar, y nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes. Porque es cierto que sabemos algo, pero ustedes también saben. Imagínense lo que sería hoy día todo ese manejo de ustedes de una tecnología y una ciencia que está al servicio del capital. Si ese conocimiento se pone al servicio de una causa, ¿no? Y nos podemos juntar, creo que volveremos en algún momento a construir una propuesta política, como lo fue el programa del gobierno de la Unidad Popular. Estúdienlo, por favor, conozcan las 40 medidas, sepan lo que hicieron los jóvenes de ayer, ¿no? Porque es un reto para la juventud de hoy día. No podemos solamente arriesgarnos, compañeros, se ha arriesgado mucho. Los jóvenes en toda esta lucha han puesto sus mejores vidas. La pusieron para conquistar el gobierno popular, la pusieron para conquistar esta democracia, porque las mayores muertes de asesinatos fueron a los jóvenes, y yo creo que hoy día están ustedes dispuestos a seguirla poniendo, pero pónganla como corresponde, ¿no? Porque de repente es terrible que uno no salga hoy día a la marcha porque le tiene más miedo a los encapuchados que a los pacos, pues, ¿no? Y eso es algo que tienen que conversarlo y reflexionarlo, porque si no nos aislamos de la lucha. Entonces es de los audaces, ¿no? De los que hoy día tienen la capacidad de correr. Entonces hoy día cuando yo voy a la salida de la marcha y lo acompaño hasta la salida, porque después va a quedar la tendala, no dice la tendala, va a quedar la cagada y uno no sabe para dónde diablo arrancar, ¿no? Porque ya no le dan la fuerza. Entonces, decirles, jóvenes, me alegro que ustedes estén aquí, que se hayan dado la lata de escucharnos, y que nosotros habremos podido entregarle un poquitito, que podamos abrir esa inquietud, porque conozcamos nuestra historia, la historia de nuestros pueblos, que han sido la que hemos hecho cuando nosotros éramos jóvenes, junto a los trabajadores, junto a los campesinos y junto a compañeros nuestros, intelectuales, pensadores, porque si no hubieran pensamiento, no hubiera intelectualidad comprometida también con el pueblo, no podríamos llegar a donde está. Y estudien Allende. Él ha escrito mucho sobre la juventud, ¿no?
es uno de los estadistas más importantes de América Latina y nosotros no hemos sido capaces de levantarlo al nivel que debiera de estar. Yo creo que hay muchas cosas que podemos contarle de lo que pasó en el campo que no debiera repetirse. Hoy día tenemos un movimiento capturado, yo digo capturado, ¿no? Un movimiento que además, no sé por qué razón, pero en el campo fueron el primer sector donde hubieron centrales ideológicas, donde cada organización que se levantaba respondía a las orientaciones de los partidos políticos, tenía una identidad política. Después, en el tiempo de la dictadura, las organizaciones seguimos siendo voz de los partidos y hoy día queremos que los partidos contribuyan a nosotros, pero las organizaciones tienen que ser voces nuestras, ¿no? Y nosotros aportaremos desde las diferentes miradas, o del MIR, o de los comunistas, o de los socialistas, el Frente Amplio de hoy día, aportaremos lo mejor para esa construcción que este país necesita. Un proyecto popular alternativa que nos dé alternativa de cambio y que no nos saquemos la cresta entre nosotros. Gracias.